Él eligió el silencio por encima de la verdad. Ella pagó con su ausencia. Ahora lo que queda es culpa. La escena inicial permanece fija en la memoria de cualquiera que haya visto a Ethan Chin en sus peores noches. Un hombre trajeado que se sienta frente a una ventana alta, la ciudad de noche extendiéndose como un mar de luces frías, y entre sus dedos, una cinta de pelo blanca doblada con cuidado como si fuera un fósil delicado. La cinta no habla, no puede reprocharle, pero en su textura hay toda la historia de lo que no dijo. Ethan había aprendido desde joven que el poder requería elegancia y contención. En la mesa del despacho familiar, donde se decidía el destino del imperio Qin, todo sentimiento era un lujo infantil. Su padre, el patriarca, enseñó con palabras escasas y miradas dominantes. Las emociones se guardan en un cajón, y cuando hay que tomar una decisión, ese cajón se cierra con llave. Ethan cerró aquel cajón durante años. No por crueldad, sino por miedo, miedo a perder, miedo a la vergüenza, miedo a un matrimonio que debía asegurar la continuidad. Y entonces conoció a Zoe Wen. Se conocieron en un pasillo frío del hospital. Él llegó porque la familia Wen había solicitado ayuda, no por caridad, sino por cálculo. El padre de Zoe arrastraba una deuda que podía debilitar los viejos acuerdos comerciales entre clanes. Ethan fue para ofrecer una solución. Un puente de negocios que también servía como declaración de poder. Ella lo miró como quien mira a alguien que ha venido a salvar una casa con una vela en la mano. No fue una historia de amor de película. No hubo fuegos artificiales, declaraciones públicas ni encuentros en balcones. Fue más bien una serie de urgencias pequeñas que se convirtieron en rito. Ethan trayéndole sopas a la habitación del hospital mientras el padre de Zoe dormía. Zoe enseñándole canciones que su padre tarareaba para calmar el dolor. Una mano que se quedaba un segundo más sobre la mesa, y se decía que aquello no debería pasar. Es en esos segundos donde las promesas más peligrosas se esconden. No puedo seguir viniendo sola, le dijo Zoe una tarde en la cafetería del hospital. Si papá empeora, me quedo sin nadie. Ethan no ofreció discursos. Le dio una solución práctica. Le pagó deudas, gestionó papeles, tocó teléfonos, pero en las noches, cuando regresaba al apartamento de ejecutivos, dejaba un ramo de flores en la puerta de la habitación de Zoe, envuelto con una cinta blanca que nunca firmaba. Zoe la guardó en un cajón y algunas veces se la ataba al pelo antes de salir. Fue su pequeño ritual de contención, la cinta como resistencia a la vergüenza. La cinta se convertiría en un símbolo. Con el tiempo, lo que comenzó como compasión mutua fue tomando forma de algo más peligroso. Confidencias, caricias furtivas, un pacto de silencio. Ethan no hablaba de futuro. Sabía que el matrimonio pactado con la familia Song sería su escalera definitiva. Sofía Song, la prometida arreglada por su padre, era la garantía de uniones rentables. Linaje pulcro, influencia política, alianzas. Era una puerta con cerrojo y guardias. Ethan la miró por primera vez en una cena de negocios y, en su rostro calculado, no encontró nada que perturbara su decisión. La alineación de intereses llevó la mesa a cerrar el trato, pero entre Ethan y Zoe se tejió un secreto que lo empujaba a contradecir aquella mesa. Un día, Zoe se quedó mirando su reflejo y rompió a llorar. Había una línea nueva en su horizonte, un test, un resultado que no podía negarse. Estaba embarazada. Lo supo en la cocina de la casa de su padre, con una luz que venía de la ventana y un silencio que olía a hospital. La noticia viajó entre ellas como una bomba en cámara lenta. En la mente de Zoe convivían el pánico y la ilusión. En la cabeza de Ethan, el vértigo, la posibilidad y la amenaza de todo lo que la alianza con Song podía perder. Zoe lo encontró en la terraza del edificio Qin. La ciudad ardía a lo lejos en sus neones. La conversación fue corta, una de esas conversaciones que se siente como un tribunal privado. Estoy embarazada, dijo Zoe sin rodeos. Ethan tomó la noticia y la estrujó entre palabras medidas. Pensó en la boda que se aproximaba, en la estabilidad que la familia exigía y que su padre creía necesaria. Pensó en la promesa, la palabra que su padre usaría como arma, y en el anuncio que debía hacerse para calmar viejos socios. No podemos hacerlo público, murmuró Ethan.
al menos no ahora. Ella sintió la cuerda apretarse. No pidió heroísmos, pidió protección. Pidió que él eligiera, no entre dos amores románticos, sino entre el hombre que había decidido ser y la responsabilidad de proteger a dos vidas en conjunto. Las palabras de Ethan vinieron envueltas en frialdad práctica. Su primer pensamiento fue la familia Song y lo que su unión representaría para el grupo Chin. Estabilidad financiera, acceso a nuevos mercados, la legitimación que la sangre exige. Su segundo pensamiento fue su padre, sentado en la sala con ojos como cuchillos, recordándole que un heredero no se permite rupturas. Su tercera reacción fue el miedo, ese viejo compañero que se duplicó en forma de cálculo. No puedo arriesgar esto ahora, dijo. No podemos exponernos, haré lo que pueda desde la sombra. Zoe lo escuchó, y en su silencio comprendió una verdad que dolía más que cualquier rechazo. Él la protegería solo cuando esa protección no interfiriera con su estatus. Era la traición que dolía menos por maldad y más por omisión. Hubo una promesa intermitente, un intento de racionalización. Ethan aseguró que resolvería la situación sin sacrificarla. Zoe le creyó hasta que la casa de su padre ardió. La noche del incendio quedó grabada en la memoria de la ciudad como un rumor que se hacía leyenda. La casa de los Wen se convirtió en una mancha negra en las noticias. Reportes de explosiones, una nave incendiada en las zonas industriales, cuerpos consumidos por el fuego. La policía encontró restos, documentos quemados y poca esperanza. Las noticias hablaron de accidente trágico, de fallos eléctricos, de una estufa mal apagada. En el salón de juntas de los Chin, aquel desastre se comentó en susurros como un golpe a la reputación. La familia Wen, amigos estratégicos que ahora desaparecían. No es necesario describir la violencia para entender su impacto. En vez de mostrar, el relato se detiene en las consecuencias. La cinta blanca hallada, medio chamuscada, entre los escombros, un anillo de jade que pertenecía a la familia Wen y que apareció fundido en un amasijo metálico, las palabras de la policía, que hablaban con solemnidad de dos cuerpos irrecuperables y pruebas insuficientes. La confirmación oficial llegó días después. Zoe Wen y su padre habían muerto en el incendio. No hubo funeral multitudinario, solo fotos en un memorial privado donde los invitados llevaban guantes blancos y miraban al suelo. Ethan asistió al velatorio como un hombre que ya recibía el luto impuesto por otros. Había rabia en el cuerpo de algunos invitados, pero sobre todo había una sensación de alivio social. La incómoda historia que amenazaba con contaminar acuerdos estratégicos había terminado. Fue un alivio que saborearon con culpabilidad, una mezcla que, para Ethan, supo a hierro. Acababa de perder a la mujer a la que amaba por su propia inacción y por la lógica del poder que había decidido priorizar. La comunidad empresarial cerró filas alrededor de la familia Chin. La boda con Sofía, que venía como un trámite, se volvió aún más urgente, un intento de colgar una etiqueta de normalidad sobre una herida abierta. Ethan caminó por la sala cuando nadie lo veía y sacó la cinta blanca de su bolsillo. La sostuvo contra su propio pecho. Podía simular que aquello había sido necesario, que su silencio había sido sacrificio. En su interior, en el lugar en el que los hombres guardan las cosas que no nombran, la culpa ya había prendido raíces. No era culpa por ser poderoso, era culpa por no haber tenido el valor para contradecir a su familia en el único momento que lo necesitaba. Era culpa por haber creído que la contención era suficiente para proteger a alguien. En la ceremonia privada, Sofía se presentó como la prometida que consolaba, con palabras calculadas y gestos precisos. Chloe, la hermana de Ethan, observó la escena con la dureza de quien calcula beneficios y daños. Un matrimonio ahora se veía más necesario que nunca. Las conversaciones económicas volvieron a ocupar la sala. Alguien, con gesto que pretendía solemnidad, dijo que el incidente hacía urgente consolidar alianzas. Nadie mencionó la posibilidad de que el incendio hubiese sido provocado. Nadie quiso alimentar teorías que pusieran en riesgo pactos con la familia Song. Ethan salió de allí con la sensación de estar enterrando algo más que a una mujer y a un anciano. Enterraba su propia identidad libre, la posibilidad de decir la verdad sin que aquello supusiera la pérdida de todo. Su padre se acercó y sin grandes palabras le puso la mano en la mejilla.
No dijo que lo perdonaba. Dijo únicamente que debía seguir adelante. Para el patriarca Chin, la única verdad era la continuidad del nombre. La vida pública de Ethan se recomponía con precisión quirúrgica. Reuniones, anuncios, una sonrisa calculada en exteriores. Por fuera, el ejecutivo se reafirmaba. Traje perfecto, mirada que no titubea. Por dentro, estaba un hombre que caminaba por casa de noche y aún podía sentir el olor a humo en la almohada. No dormía bien. No quiso verlo como culpa a la que debía rendirse. Prefirió convertirla en una armadura de trabajo. Era mejor someterse a la rueda del imperio que enfrentarse a los fantasmas de lo que no había hecho. Un mes después del incendio, en una cena organizada por la familia Song para celebrar la consolidación de la alianza, Sofía habló en voz baja con Chloe. Lo hicimos por la estabilidad, dijo. Él volverá a ser el heredero fuerte que necesitamos. Chloe rió con aspereza. Ethan siempre fue previsible, siempre hay margen para reparar. Ellas tejían discursos. No sabían o no querían saber que la reparación no pasaba solo por números. Ethan miró la escena desde lejos, con una camisa pegada al cuerpo por el sudor frío. No podía admitir lo que se rompía en su interior. El poder le pedía que ocultara la grieta, y ocultarla le costó la memoria. Tuan. Hubo noches en las que Ethan escribía cartas que nunca enviaba. Cartas a Zoe que empezaban con disculpas y terminaban en acusaciones contra sí mismo. Cogía el papel y lo quemaba, una y otra vez, como si el fuego pudiera borrar su responsabilidad. El humo de esas palabras se elevaba en la chimenea de su apartamento y se mezclaba con un aroma que ya no podía separar del olor real, el de la nave quemada, de la cinta chamuscada, de los documentos que se deshicieron en una voluntad que nadie investigó. Zoe, por su parte, antes del incendio, tuvo breves momentos de lucidez en los que contempló el futuro con terror y esperanza. En una sección que su memoria guardó como un susurro íntimo, ella habló en primera persona con un tono crudo y templado. Me lo dijeron como si fuera una condena y como si fuera una bendición. No pedí heroísmos, pedí que el hombre que decía amarme se moviera cuando todo estaba en riesgo. Me prometió protección desde las sombras. ¿Qué es proteger desde las sombras si lo que necesita luz es la vida que crece dentro? Cuando la casa empezó a arder, entendí que las cosas no se salvan por promesas hechas a medias. Sentí miedo por mi padre, miedo por el hijo que no había nacido aún. Pensé que si moríamos, al menos se sabría que lo habíamos intentado. En mi cabeza, la cinta blanca se volvió un testigo. Si me quemaba, que la cinta quedara para recordarle que yo existí. Es importante. Zoe no es un simple objeto de tragedia. En su voz hay dignidad y decisión. Sus palabras no buscan compasión. Reclaman una elección que no se hizo. La investigación oficial sobre el incendio fue rápida y sin demasiados interrogantes públicos. La familia Chin cooperó con las autoridades y pagó los costos de la investigación privada que, convenientemente, confirmó una versión que no desagradaba a nadie. Para muchos, el incidente quedó resuelto con la etiqueta de tragedia. Pocos se preguntaron por qué, en la noche del incendio, la seguridad alrededor de la casa de los Wen, una familia que había heredado enemigos por años de negocios, había sido sorprendentemente débil. Pero el imperio no cuestiona demasiado a aquellos que lo sostienen. Prefieren cerrar las heridas con promesas y actos que restituyan la rutina. El mercado agradeció la estabilidad. En el interior de la mansión Chin, los cuadros volvieron a lucir. Las vitrinas se limpiaron. La vida siguió en apariencias. Ethan asistió a reuniones, firmó contratos, sonrió en inauguraciones. Pero cada vez que una sala se llenaba de aplausos, él sentía que todo aquello costaba una moneda que no podría recuperar. La culpa es así, no siempre pide castigos. A veces demanda silencios constantes. El tiempo no cura como creemos. En su lugar, pule las capas superficiales y deja intacto el núcleo. Pasaron meses y la imagen de Zoe se convirtió en una herida que Ethan cubría con trabajo. Dejó de salir por las noches y cuando lo hacía, siempre llevaba en el bolsillo la cinta blanca que le recordaba su falta. No buscó consejo terapéutico, prefería no alargar una debilidad pública. Conservar el silencio era su forma de preservar el orden, aunque ese orden le rompiera la cabeza. Una noche, en un despacho lleno de papeles, Ethan recibió un sobre sin remitente.
Dentro, una fotografía en blanco y negro. Zoe en un momento cotidiano, con la cinta en el pelo, sonriendo. Y doblado con esa foto, un recorte de periódico sobre una nueva CEO que estaba emergiendo al otro lado de la ciudad. Luna, fundadora y rostro de un emergente grupo empresarial llamado Lang. La fotografía de Luna, en la nota, la mostraba impecable, con una mano enguantada que sostenía el borde de una mesa en un atril. En la fotografía no había dudas de identidad, pero Ethan no se dejó llevar por la impulsiva esperanza. No quiso aún abrir el cajón sellado. El nombre Luna le llegó como una corriente fría. No lo relacionó de inmediato con Zoe. La transformación parecía imposible. Luna había nacido en los titulares por su ascenso meteórico en el mundo empresarial. Su rostro estaba en la portada de revistas, su nombre pronunciado con respeto. Ethan repitió el nombre en voz baja y por primera vez en muchos meses vio un hilo que podría levantar la tapa de su cajón sellado. Lo guardó todo de nuevo en su bolsillo, la foto, la cinta y el recorte. No quería despertar la sospecha ni las expectativas en quienes lo miraban con ojos calculadores. Este es el momento en que la historia comienza a tensarse. El silencio que protegió su carrera puede haber enterrado algo vivo. Un hombre que cayó, que se dio por el brillo de la institución, ahora se enfrentará a una verdad inesperada en un tiempo que no le pertenece. A partir de esa fotografía, a partir de una cinta que no se quema del todo, algo empieza a moverse. Pero todavía no es hora de cobrar cuentas. Primero, la voz pública debe afirmar su lugar. Antes de seguir, si esta historia te atrapa y quieres acompañar este viaje hasta la verdad dolorosa que se esconde detrás del poder, suscríbete y comparte. Hay más capas por descubrir. Tras el sobre sin remitente, la vida de Ethan retomó su mascarada. Asistió a la firma de la alianza con los Song, posó ante cámaras con Sofía al brazo y habló de unidad y futuro en el discurso de rigor. Los medios registraron la imagen del ejecutivo que había sufrido, pero que seguía en pie, un símbolo útil. En privado, su padre le dio una orden tácita: consolidar más. El silencio había funcionado como un anestésico temporal. La empresa no necesitaba héroes, necesitaba continuidad. Pero el azar se confabula a su manera. En una subasta benéfica, meses después, un anillo de jade apareció en una vitrina como objeto de colección. Una pieza antigua de la familia Wen. No era cualquiera. El anillo llevaba un grabado familiar y para quien supiera verlo, ostentaba la historia que nadie quería recordar. La prensa asistió como moscas a la miel. Una familia que dona piezas, una subasta llena de glamour. Luna Lang, esa mujer cuyas apariciones públicas eran calculadas y medidas, estuvo entre los asistentes. No por casualidad. Ethan cruzó la sala y la vio de lejos. Su presencia no fue un bombazo, sino un pulso que le atravesó la piel. La sala se llenó de aplausos cuando el anillo fue subastado. Ella mantuvo la compostura. Cuando el martillo cayó, el murmullo se apagó. Ethan estaba allí, con la corbata apretada, y no sabía si era por el anillo o por la figura que sostenía la memoria dentro de su brillo. La observó con disimulo y notó algo que le detuvo la respiración. Un destello minúsculo en la mano derecha de Luna. Una cicatriz o vendaje sutil que le recordó a algo que había visto en la casa de los Wen. Son intimidades que no se borran del todo, huellas que sobreviven al fuego. Ethan sintió el cuerpo temblar. La cinta en su bolsillo pareció adquirir peso. En esa sala, entre fotos y vasos de cristal, la ciudad conservaba su indiferencia. La subasta terminó y los invitados se dispersaron. Las imágenes salieron en la prensa y la coctelera de rumores se agitó. Para Ethan, aquella noche fue un quiebre. Ver a quien ahora se llamaba Luna fue como un espejo que le devolvía lo que había enterrado. Tal vez la verdad no estaba muerta. Tal vez había adoptado la forma de otra mujer, con nombre nuevo y traje perfecto. Ethan cruzó la calle bajo la lluvia, sin paraguas, sintiendo que su mundo se inclinaba hacia un eje que había intentado negar. Había dos opciones: seguir enterrando, fingir más tiempo, o dejar que el pasado, con todos sus desafíos y dolores, saliera a la luz. La elección, irónicamente, volvía a depender de su voz. Aquella voz que había querido ser fuerte evitando decir lo que sentía. El tiempo, sin embargo, no regresa promesas rotas.
Y cuando alguien repara un pasado con astucia y necesidad, el ajuste de cuentas puede ser brutal. El final de esta primera secuencia es un silencio cargado. Ethan en su despacho, la ciudad como fondo, la cinta blanca rozando su pulgar. Afuera, la neblina de la noche borraba las luces. La imagen de Zoe Wen en la foto abierta sobre el escritorio parecía mirarlo desde otra vida. En su cara se adivinaba la devastación que el título anunciaba. El CEO orgulloso que calló sus sentimientos durante años, la mujer que se fue y dejó un hueco que ni el poder pudo llenar. Ahora alguien ha empezado a tocar esas cenizas. La historia no termina aquí. El incendio no fue la última palabra, y la cinta no es un adorno inofensivo. La ciudad guarda secretos que esperan ser arrancados de raíz. Y hay otros personajes que ya afinan sus movimientos en la penumbra. Sofía, que no tolera que nada amenace la alianza. Chloe, que vigila el nombre. Fuerzas externas que observan el terreno. Pero en ese momento, en la quietud del despacho, Ethan solo sabe que algo en su interior ha cambiado. La culpa ha dejado de ser un murmullo y empieza a rugir. El peso de su silencio le devora por dentro, y la llegada de Luna, sea quien sea realmente, abre una puerta que él no sabe si quiere cruzar. Y mientras la ciudad respira y los periódicos revelan a una nueva empresaria llamada Luna Lang, una pregunta se instala en la mente de Ethan con la insistencia de una sentencia. ¿Qué pasa cuando guardas los sentimientos más importantes por miedo a perder el mundo que te han dado? Él lo aprendió demasiado tarde. Ahora, lo que queda es culpa. La noche en la que Ethan cerró la tapa del cajón de la memoria, volvió una y otra vez a su conciencia como una canción que no deja de sonar. Pero la llegada de Luna no era una nota aislada, era un golpe de metrónomo que marcaba el ritmo de lo que iba a suceder. No tardó en comprender que lo que miraba desde lejos en la subasta no era solo la reaparición de un rostro, era la encarnación de todo lo que él había dejado arder. Durante semanas, Ethan intentó racionalizar lo irracional, ordenó informes discreto, pidió a su departamento de seguridad que revisara movimientos, llegó incluso a preguntar por la historia personal de Luna en almuerzos sociales camuflados. Cada dato confirmaba lo mismo. Una mujer con pasado oculto, con ambición afilada y con recursos. La prensa la adoraba, la bolsa valoraba a su grupo, y más peligroso aún, su nombre empezaba a aparecer en vínculos financieros que tocaban directamente al imperio Qin. Ethan no era inocente del todo. En su despacho, entre carpetas, conservaba la foto en blanco y negro de Zoe con la cinta en el pelo. La miraba a menudo y se decía que era mejor dejar la sospecha marchitarse para no contaminar decisiones. Pero la sospecha no calla, crece, busca grietas por donde filtrarse. La policía no había investigado a fondo el incendio. La familia Qin había cerrado filas. Ahora, sin embargo, algo en la ciudad se reconfiguraba. El poder que había silenciado verdades empezaba a temblar. Luna, por su parte, jugaba con paciencia clínica. Sus movimientos eran trazos finos en un tablero mayor. No quería simplemente desplazar a la familia Qin. Quería que el mundo viera con claridad quién había sido víctima, quién había sobrevivido y quién había sido cómplice por omisión. No buscaba venganzas melodramáticas, buscaba cuentas claras, restitución simbólica y responsabilidades. Sus armas no eran bombas ni cuchillos ilegales, eran capital, estrategia y la capacidad de exponer la verdad en el lugar correcto. En medio de esa tensión, Sofía intensificó sus maniobras sociales. Sintió en la piel la amenaza que representaba una mujer que llevaba en la voz algo de la casa Wen. Reforzó su cercanía con Chloe. Ordenó movimientos para consolidar la alianza con el Song Group y habló en reuniones con frases que buscaban neutralizar rumores. Una carrera está hecha de imprevistos. Nosotros respondemos con fuerza, pero la fuerza tiene límites cuando la verdad asoma y hay gente dispuesta a traerla a la luz. El primer choque público llegó en la junta anual del consorcio Qin Song. Luna pidió entrada como pretendiente inversor. Su presencia en la sala fue calculada, labios contenidos, un abrigo que no traicionaba intención. Cuando tomó la palabra, no fue para atacar con furia, sino para anunciar una oferta. Había comprado participaciones en vías que amenazaban proyectos clave de los Song, infraestructura, logística, contratos con el Estado.
Con cada diapositiva su voz era tersa, y para la audiencia, persuasiva. Ethan asistió desde un asiento elevado, con la corbata apretada y la mirada vacilante. En el momento en que Luna mencionó la adquisición de activos, Sofía sintió el aire cambiar. No hubo gritos, hubo cuentas que empezaron a perderse. La sala se dividió en frentes. Cuando la luz bajó, Ethan comprendió que aquello no era una maniobra más. Era el principio de la puesta en cuestión de todo lo que su familia había construido. Tras la junta, Ethan buscó a Luna en el pasillo de cristal. La vio recibiendo elogios ensayados, galerías de cámaras que preguntaban por su plan maestro. Se acercó con la intención de hablar a solas. Las palabras que quería eran confesiones, disculpas, peticiones. Pero cada gesto suyo parecía insuficiente frente a la mujer que tenía enfrente. «¿Usted me ha visto?», dijo ella con calma, consciente de su ventaja. «¿Y ahora qué quiere, señor Chin? ¿Que le diga que me equivoqué de nombre?». Ethan abrió la boca y no encontró la voz. Su orgullo había sido la coraza que lo protegía de la vergüenza, pero frente a Luna, esa coraza no servía. Intentó excusas, la burocracia del poder, un «no sabía», un «no pude», la moneda corriente del arrepentimiento sin actos. Ella interrumpió, afilada. «No busco excusas, busco que se nombre la verdad. Si quiere negociar, negocia con términos honestos». Por primera vez desde el incendio, Ethan pensó en romper el silencio. No lo hizo. Prefirió un compromiso frío, hablar con su padre, mediar desde atrás, mover fichas. La vieja elección apareció de nuevo, el confort del rol o la exposición del propio error. En paralelo, Luna puso en marcha una pesquisa metódica. No confiaba en la justicia que se había manejado con tibieza. Su estrategia era multiplicar las evidencias hasta que resultara imposible ignorarlas. Reunió documentos, testimonios, rastreó cuentas y encontró lo que necesitaba, un objeto que había sobrevivido al incendio y que nadie había pensado en preservar. En un cuaderno con letras infantiles, guardado por el señor Wen en una caja de recuerdos, había un mechón de cabello atado con la misma cinta blanca. Había sido una coleta de los días de hospital. Una pieza oculta que su padre había guardado por nostalgia y miedo. El mechón había estado donde las cenizas lo respetaron, protegido dentro de una cajita metálica que no ardió del todo. Cuando Luna lo localizó, supo que ahí había la llave. Extrajo el mechón y lo llevó a laboratorios independientes. No buscó un procesamiento apresurado ni una nota sensacionalista. Requisó pruebas y esperó a que el análisis fuera implacable. Cuando por fin llegó el resultado, tuvo la calma de quien ha avanzado sin prisa. ADN mitocondrial compatible con los Wen. No era una firma absoluta de identidad, pero sí un puente directo entre la casa Wen y la mujer que hoy respondía al nombre de Luna. La cadena de custodia estaba impecable, los técnicos lo confirmaron. Para un público no técnico, aquello podía sonar a tecnicismo. Para el mundo empresarial, era una amenaza real. El anuncio público de la evidencia fue simétrico. Luna convocó una rueda de prensa con su equipo jurídico y con la compostura de quien ha esperado paciente, dejó sobre la mesa los informes y la caja con la cinta amarillenta que había sobrevivido al fuego. Cuando los medios la enfocaron, pronunció la palabra que todos temían, Zoe. El terremoto fue instantáneo, la prensa explotó, las redes se enardecieron y en las salas de juntas el apellido Wen volvió a sonar como una acusación. Para Ethan fue una doble cuchillada, la posibilidad de que Zoe estuviera viva y la certeza de que él había sido partícipe, por silencio, de su desaparición. Su teléfono no paró de sonar. Su padre fue prudente y frío. Sofía se mostró consternada en público y esquiva en privado. En la vorágine surgió la prueba definitiva que nadie esperaba. Un laboratorio forense independiente logró extraer suficiente material genético del mechón para una comparación con muestras modernas. Luna accedió a una confrontación pública y voluntaria. Se ofreció a someterse a pruebas en presencia de expertos y prensa. La evidencia fue concluyente. Su ADN coincidía con la mitocondrial de la familia Wen y con marcadores que, en la opinión de los peritos presentes, certificaban que aquel mechón pertenecía a la misma línea materna. La palabra Zoe dejó de ser susurro para convertirse en titular.
La reacción fue impredecible. Hubo quien la celebró como una victoria de la verdad y quien la atacó por lo que consideraba espectáculo. Para la familia Chin, para Ethan en particular, la noticia fue un hachazo moral. No por el hecho de que Zoe viviera, eso en el fondo le ofrecía una posibilidad de redención, sino porque la existencia de Zoe implicaba preguntas que no pudo ni quiso responder en su momento. ¿Hubo negligencia deliberada? ¿Hubo encubrimiento? ¿Quién obtuvo beneficio al dejar que la historia muriese? Sofía no tardó en luchar por su reputación. En sus discursos, negó cualquier implicación con el incendio. Nobles palabras, rigurosos argumentos. Pero la evidencia que Luna traía comprimía mentiras. Facturas que mostraban pagos a empresas pantalla en fechas previas al incendio, llamadas que se habían realizado y que podían rastrearse, nombres de intermediarios. No todo era sanguíneo para una condena penal inmediata, pero sí era suficiente para un escarnio público y para la apertura de investigaciones. La tensión escaló a un punto en el que nadie podía predecir la próxima jugada. Fue en ese vacío de certeza cuando las cartas se jugaron con violencia. Una madrugada, Chloe desapareció. La noticia cayó como una metralla en la familia Chin. Secuestro, dijeron primero los portavoces oficiales. No hubo fotos, no hubo llamadas públicas para pedir rescate en redes. Las instrucciones eran oscuras, y la familia se encontró de pronto ante un escenario que le devolvía la realidad cruda. Un secuestro, después de todo, era la violencia materializada que la ciudad había tolerado en otras casas. Ethan recibió la noticia en su apartamento, Chloe no estaba, y la última ubicación conocida la situaba en un hotel apartado de la ciudad. La primera reacción de Ethan fue la de quien entiende la causa. Sabía cómo se movían las redes, conocía los límites del poder. Llamó a su equipo de seguridad, ordenó un protocolo de acción y por dentro sintió el viejo tic del cálculo, la posibilidad de negociar el silencio o exponer a los responsables. Pero esta vez la elección no era teórica, era tangible. Si cedía al chantaje, podría asegurar la seguridad de su hermana, pero a costa de dar a Sofía y sus aliados un arma. Si no cedía, Chloe podría pagar el precio. La memoria de la cinta blanca, de la casa en llamas, volvió como un reproche. Horas después de la desaparición, llegó la primera demanda, un mensaje anónimo enviado al despacho de Ethan, con una prueba de vida. Una fotografía de Chloe con los ojos cansados y una vendaje en la muñeca apareció en el teléfono de Ethan. Una voz por altavoz, distorsionada, exigía que Ethan hiciera un anuncio público que dejaría malparada a Luna. Retirar las acusaciones, retractarse de las pruebas y devolver los activos comprados a su grupo. Si no, Chloe pagaría. Ethan se enfrentó a un ultimátum que era, en esencia, la repetición de su viejo pecado, elegir entre el bienestar inmediato de alguien que amaba y la posibilidad de que su propio silencio permitiera más violencia. La decisión se le pegó a la garganta. Recordó la cara de Zoe en la foto, la cinta en su bolsillo, la mano temblorosa que no había sujetado la suya cuando pudo. Hubo un instante en que todo aquello pesó con la misma densidad que un volcán de cenizas. No quiso repetir la historia. No quería dejar que la necesidad de proteger a un lazo cercano justificara otra vez la capitulación frente a la injusticia. Pero el miedo se presentó con su astucia habitual. Apuntó a la posibilidad de perder a su hermana. Ethan dudó, y en la duda quemó un cable más de su integridad. No cedas, le dijo su padre por teléfono, con un tono que era mitad orden, mitad advertencia. Si das un paso atrás, no habrá marcha atrás. Las palabras del patriarca no alivianaron. Ethan decidió actuar con una táctica intermedia. Ofreció una negociación encubierta. En secreto, se citó con quienes creía poder pagar el rescate sin humillaciones públicas. Sin comprometer la investigación de Luna, mandó a su mejor equipo operativo, hombres curtidos, discreción absoluta. Creyó que así controlaría el daño. La operación en las afueras de la ciudad fue una madeja. Lo que debía ser una entrega protocolaria se convirtió en un pulso. Los secuestradores, obligados por la paranoia y la necesidad, eran funcionarios que habían cobrado por orden de alguien mayor. Una camioneta con cristales oscuros esperó en un almacén. Ethan, en su SUV, siguió la ruta en silencio, con el teléfono en el bolsillo y la foto de Chloe ardiendo en su retina.
Cuando la entrega se convirtió en forcejeo, algo se torció. Un tiroteo pequeñísimo, el crujir de madera, la detonación de una puerta que había sido cerrada con prisa. En la pelea, un hombre de la seguridad de Ethan disparó. Ethan, que había salido del coche con las manos en alto para intentar mediar, recibió un impacto. Una bala rozó su brazo derecho cuando intercedió por la vida de Chloe. No fue el disparo mortal, fue un impacto que le rompió la coordinación, le quemó la piel y le dejó una herida con una gravedad suficiente para dejar secuelas. Lograron rescatar a Chloe, pero no sin costo. Ethan se quedó en el suelo, con la mano derecha ensangrentada y la camisa pegada a su torso. Mientras los ambulancieros lo subían a una camilla, vio a Chloe abrazando a los suyos, ojos desencajados, y por un segundo comprendió la ironía trágica. Había salvado a la persona cercana, y sin embargo, el rescate no reparaba la historia que había enterrado años atrás. Había repetido el patrón de elección bajo presión, como si la vida fuera una rueda que gira y siempre demanda el mismo tributo. Ethan despertó en un quirófano con la sensación de que su mundo había vuelto a voltearse. La bala había pasado cerca de la muñeca. Los cirujanos trabajaron sin pausa para reparar tendones, para reconstruir lo que el hierro había dañado. Cuando pudo vislumbrar su mano vendada, la vendaje blanca parecía echarse a reír. Era la sustitución simbólica de la cinta que otrora había guardado en el bolsillo. La mano de un hombre que había prometido proteger se encontraba ahora contenida por gasa y suturas. El médico habló de recuperación, de fisioterapia, no pronunció ese nombre que a Ethan le aterraba. Posible pérdida permanente de destreza. Mientras tanto, la ciudad ardía en otro incendio, no de llamas, sino de noticias. La prensa relacionaba el rescate con la escalada entre Luna y la familia Chin. Los partidarios de Sofía intentaron capitalizar la narrativa, señalaron a Luna como provocadora, quien habría incitado la reacción que terminó en violencia. No faltaron quienes dijeron que la verdad es un arma que hiere también a los inocentes. La historia se hizo más compleja, más incómoda. En la recuperación, Ethan tuvo tiempo para la reflexión y la confesión. En las noches, con una férula en la mano y la cinta blanca golpeando su almohada de vez en cuando, escribió cartas que no entregó. Su orgullo, aquel que en la oficina le había servido para mantener la compostura, dentro de una habitación con luces enfermeras, fue irrelevante. Allí, con la mano vendada, su identidad de CEO quedó reducida a la pregunta más humana: ¿qué precio estaba dispuesto a pagar por reparar? Luna, desde su trinchera calculada, no buscaba la destrucción gratuita. Tras la intervención, la presión judicial aumentó. Documentos que ella había conseguido, pruebas de transferencias y comunicaciones, llevaron a la apertura de investigaciones contra varios implicados. La sede de Song Group fue allanada. Un par de ejecutivos menores fueron arrestados. Sofía, acorazada por abogados y por la maquinaria del poder, respondió con un silencio calculado. No todo se resolvió en la calle. La ley es lenta y la política es eficaz en la espera, pero la verdad ya no podía cerrarse en cajones. El momento de confrontación pública llegó cuando los índices de audiencia estaban en su punto máximo. Un panel en televisión en el que Luna fue invitada como estrella empresaria y donde Edward Song, un representante del Song Group, buscó convencer a la audiencia de que las acusaciones eran especulaciones. Luna aceptó la entrevista con una estrategia clara, contó su historia sin histrionismos, explicó las pruebas con serenidad, expuso el mechón, la caja, los análisis. Detrás de ella, su equipo mostró un anexo que vinculaba a varios intermediarios con la noche del incendio. Para el espectador, fue suficiente para entender que algo más había pasado de lo que la investigación oficial había declarado. Ethan, desde un palco de espectadores obligados, vio la entrevista en una televisión hospitalaria que apenas ocupó su atención hasta que Luna pronunció una frase que le atravesó como una hoja afilada. No vine a que me compadezcan, vine a que se nombre la verdad. Y esa verdad exige por lo menos el reconocimiento de los errores. Las cámaras volvieron a su rostro, y por primera vez Ethan sintió el peso absoluto de su silencio. No había lágrimas convenientes, ni épicas confesiones. Había una certeza dolorosa. Había permitido que la lealtad al apellido y al sistema se impusieran sobre la responsabilidad humana, y ahora el cuerpo le cobraba en carne viva.
El torbellino mediático y el avance de las investigaciones hicieron que la casa Chin emprendiera medidas defensivas. Contrataron abogados, iniciaron demandas por difamación, presionaron foros privados. Todo esto sucedía mientras, en paralelo, la verdad iba hilando testimonios. Un conductor que recordaba un movimiento sospechoso la noche del incendio, una transferencia a nombre de una empresa pantalla que coincidía en fechas, un guardia que admitió haber sido sobornado para bajar la vigilancia. Las piezas, una vez reunidas, formaban un mosaico que no era concluyente para una condena inmediata. La justicia requiere prueba más allá de la duda, pero sí suficiente para que la reputación de algunos se resquebrajara. Sofía, sintiendo la presión, decidió jugar la carta más ruin, una filtración interna que ubicaba a Luna como una impostora que buscaba beneficiarse de la tragedia. Los medios amigos, los que devoran favores, publicaron documentos que, según ellos, demostraban incongruencias en el testimonio de Luna. Fue un intento de desviar la atención, un acto de guerra en la contienda de las percepciones. Luna respondió con la calma de quien no necesita incendiar ciudades. Presentó más documentación, testimonios de ancianos que conocían a Zoe. Apuntó a las transferencias interceptadas y decidió, finalmente, ir por lo que más le dolía a Ethan y a su familia. Una revelación pública dentro del mundo que ambos compartían. El evento cumbre fue una subasta benéfica organizada por el Song Group, un escenario donde la sociedad de la ciudad acudía a alimentar su propio teatro de la virtud. Luna apareció como invitada y al finalizar la velada pidió la palabra. No la pidió para atacar, la pidió para decir lo que tenía que decir. Ante los flashes y la expectación, abrió un pequeño cofre de madera que había traído consigo. Dentro no había más que una caja de metal oxidada, la misma caja donde había estado el mechón de cabello. Dejó que las cámaras lo registraran, y con voz templada pero firme, leyó el resultado de un peritaje independiente que horadaba la versión oficial del incendio. El salón se quedó helado. Enterarse de que la mujer que caminaba entre ellos era la superviviente de aquello que muchos habían dado por cerrado era una experiencia violenta. Las caras se volvieron máscaras. Sofía, en su palco, notó el cambio de tono del aire. Chloe la miró con ojos que buscaban respuestas inmediatas. Ethan, en la tercera fila, notó que sus articulaciones se tensaban como cuerdas. Había algo de teatral en la escena, sí, pero también había justicia. Una mujer que había reconstruido su nombre era la que hoy pedía que se dijera la verdad sin adornos. A partir de aquel día, la lucha no fue solo privada. Los medios se convirtieron en tribunales emocionales. Los accionistas exigieron transparencia. Una investigación judicial, estimulada por la presión pública, reabrió expedientes que antes habían dormido en despachos. La maquinaria del poder comenzó a crujir. La reacción de Sofía fue desesperada. No se presentó en la alcaldía, no asistió a las comparecencias. Sus abogados se movieron en circuitos invisibles. Y en la sombra, alguien decidió que la única manera de detener la sangría era un golpe definitivo: secuestrar a Luna. El plan tenía una crueldad matemática. Un grupo que había trabajado anteriormente con informaciones dudosas fue contactado por terceros que ofrecieron una suma capaz de comprar silencios. Los captores no eran improvisados. Eran profesionales que conocían rutas, tiempos y las maneras de desaparecer una persona sin dejar huella. Eligieron la noche en la que Luna debía asistir a una cena con inversores. La interceptaron en su cochera mientras subía al coche. Una camioneta sin placa, conductores con mascarillas. En 24 horas, Luna había sido arrancada de la ciudad. La noticia inflamó de nuevo. Ethan, al verlo en las portadas, sintió que la tierra bajo sus pies se tornaba líquida. No por lo que había sucedido a Luna, esa ya era una realidad cruel, sino por la evidencia de que la violencia que antes había sido dirigida hacia Zoe podía repetirse ahora contra quien buscaba la verdad. La historia, cruel boomerang, ofrecía una lección que él no deseaba volver a comprobar. La detención de los captores no fue inmediata, pero la ciudad no era ajena a las pistas. Un rastro pequeño, una compra con tarjeta en una gasolinera, una imagen de una cámara que registró la matrícula truncada, todo permitió a la policía, bajo la presión de la opinión pública, hacer detenciones.
Las aprehensiones resultaron ser partes de una trama mayor, intermediarios que trabajaban para intereses políticos y económicos. La investigación los llevó a nombres que la prensa no tardó en identificar, y entre esos nombres, en una cinta de llamadas, había una conexión con uno de los ejecutivos que trabajaba para la familia Song. Sofía, al ver la marea cambiar, intentó una maniobra final, aprovechar la fragilidad de Ethan para inducirlo a un acto de humillación. Filtró a la prensa un audio de una conversación privada en la que Ethan, en un momento de debilidad, admitía que había tomado decisiones por el bien mayor. Intentó convertir su confesión en culpabilidad máxima. La maniobra fue brutal y calculada, pero provocó, sobre todo, que Ethan callara nuevamente. No por orgullo esta vez, por una comprensión instantánea de que cualquier palabra suya alimentaría la pugna y dañaría a quienes había elegido proteger. Su silencio se volvió otra vez su condena. En la detención de los captores, sin embargo, algo inesperado vino a la luz. Durante un registro, en una bodega donde, supuestamente, se ocultaba material comprometedor, las autoridades encontraron un dossier con fotografías, transferencias y, sobre todo, un conjunto de mensajes que conectaban a la red con figuras del servicio de seguridad que antaño habían trabajado para la casa Chin. Entre ellos apareció, con nombres en código, una referencia a una operación de contención fechada la noche del incendio. El indicio no era, por sí mismo, una sentencia. Era una puerta que obligaba a abrir investigaciones. Para Luna, para la familia Wen, esa puerta se abrió como un torrente. Cuando los primeros arrestados empezaron a hablar, los nombres hablaron. Un intermediario mencionó a un ejecutivo que había movido fondos a cuentas en paraísos fiscales. Otro señaló a un asesor legal que había gestionado los pasos para hacer desaparecer pruebas. La delgada línea entre negligencia y acto deliberado comenzó a teñirse de intención. Entre los papeles incautados, un sobre sin abrir contenía una lista de pagos que, según expertos forenses, tenían fecha y montos compatibles con lo que se había detectado en los balances previos al incendio. La justicia, lenta como siempre, se encaminó hacia procesos. Algunas personas fueron inculpadas, otras contestaron con querellas. La ciudad habló de cómo el poder puede corromper hasta las pequeñas decisiones. En el centro de todo, sin embargo, estaba Zoe, que ahora reclamaba no solo justicia, sino que se nombrara la verdad por lo que había sido, un abandono cuidado por descenso de poder. En el clímax, hubo un momento de violencia física que cristalizó la tragedia humana de la saga. Durante una vista preliminar en la que se esperaba que Sofía testificara, un grupo de desconocidos irrumpió en el juzgado intentando liberar a uno de los arrestados. La trama fue improvisada, caótica. En el forcejeo que siguió, Sofía, que había venido a arropar su versión, fue tomada por sorpresa. Ethan, que había acudido por la simple necesidad de estar presente en el fuego que él mismo había encendido años atrás, vio cómo la escena se le venía encima. Gritos, empujones, el crujir de la madera. En un movimiento que parecía repetir su vieja mecánica, se interpondría para proteger a alguien cercano y pagaría un precio. En la escaramuza, un hombre con púas de metal empuñadas trataron de abrir la puerta de la sala. Ethan, sin medir, se lanzó hacia adelante para evitar que Sofía fuera arrastrada, empujando a un agresor. En la refriega, recibió un golpe en el rostro que lo dejó cayendo sobre el atril. No fue mortal, pero la fuerza del golpe hizo que su mandíbula sangrara y que su cuerpo se sintiera más quebrado que antes. Sofía salió ilesa, llevada por agentes. Ethan quedó tendido en el suelo con una comprensión helada. Una vez más, había sido quien pagaba para proteger a la cúpula. El episodio fue la metáfora perfecta. El hombre que había escondido su verdad por años, ahora dispuesto a exponer su cuerpo por quienes lo rodeaban. La coherencia de su gesto no le traía redención, le traía más destrozos. La noticia de su herida corrió por las páginas y, por la primera vez, la ciudad vio a un CEO vulnerado, no por número ni por caída bursátil, sino por la secuencia de elecciones que había tomado. Durante las semanas siguientes, algunos vieron en Luna una figura digna de admiración, otros una vengadora implacable.
En una sala de hospital, Ethan se despertó en la noche con la mandíbula entumecida y la sensación de que todas las piezas por fin estaban sobre la mesa. Sus manos eran la imagen viviente del precio, una herida en la derecha que lo obligaba a aprender a escribir con la izquierda, una mano que antes sellaba contratos ahora atada a una realidad de ejercicios de recuperación. Luna no quiso recibirle en público, no por crueldad, por decisión. En su lugar, envió una carta, una misiva con tinta negra y palabras medidas. Lo que escribió no era una demanda de venganza ni un gesto de perdón. Era una enumeración de condiciones. Hubo un momento, decía, en que alguien decidió que lo más rentable era dejar que el pasado se consumiera. No vine a salvar a quienes enterraron la verdad, vine a exigírsela. Si buscas redención, que sea por actos que reparen, no por palabras que suenen bien en la penumbra. No me pidas que sea compasiva con la comodidad que te permitió dudar. La carta llegó a manos de Ethan como una bofetada serena. Comprendió que, incluso si quisiera, no podría comprar su pasaje de regreso. Suplicarle era inútil. Luna no era víctima que buscara consuelo. Era una mujer que había reconstruido el templo de su vida con esfuerzo y que demandaba reconocimiento y reparación. La resolución judicial, lenta y enredada, dejó a varios implicados con cargos. Sofía, pese a la presión, logró evitar la detención gracias a maniobras legales y a la habilidad de su entorno. No fue absuelta moralmente, su reputación quedó herida y la sospecha la acompañaría. Para algunos, la ausencia de prisión fue un agravio. Para otros, una demostración de que el poder sigue encontrando puertas. En términos prácticos, hubo consecuencias, inhabilitaciones, pérdida de contratos, sanciones financieras. La reparación, sin embargo, no alcanzó el pleno cierre. La guerra entre corporaciones continuó, con pérdidas y ganancias que la contienda no sanaría. La escena final entre Ethan y Luna fue menos teatral de lo que muchos habrían esperado. No hubo grandes confesiones ni un abrazo cinematográfico. Hubo una visita en la habitación del hospital, en la que Luna entró con pasos medidos, vestido oscuro y una expresión que no se permitía suavidades. Ethan la vio y el tiempo pareció detenerse. Por primera vez en años, frente a frente, sin cámaras, sin artimañas. «No vine a verte», dijo Luna de entrada, con la voz sin aspavientos. «Vine porque hay cosas que se dicen solo en privado». Ethan intentó hablar, pero la garganta le falló. Había tantas frases que hubiera deseado decir. «Lo siento, te fallé, era miedo». En vez de eso, balbuceó una disculpa breve. «No basta», respondió ella sin levantar la voz. Hablaron entonces no de los grandes titulares, sino de pequeñas cosas que mantenían la humanidad intacta. La cinta blanca, la sopa que Ethan llevaba al hospital cuando el padre Gwen estaba en la cama, la canción que Zoe tarareaba. Entre frases cortas, Luna contó pasajes de su vida posterior a la noche del incendio, cómo había aprendido a sobrevivir, cómo la desnuda realidad la había forzado a tomar un nombre distinto para protegerse, como cada paso hacia arriba fue una mezcla de cálculo y necesidad. En su relato emergió la dignidad que nunca fue negada por el dolor. Emergió la verdad de alguien que había sido víctima y que se había convertido en arquitecta de su propia restitución. Ethan, por su parte, ofreció con síntomas de sinceridad lo que podía. Promesas de colaboración con la investigación. Apertura de archivos de la empresa para la fiscalía. La disposición a renunciar a puestos que pudieran representar conflicto. No pidió perdón por el efecto directo de su silencio. Pidió, torpemente, una forma de reparar. Sus gestos no tuvieron el dramatismo que la historia hubiera exigido, pero por primera vez algo cambió. Estaba dispuesto a dejar que su sacrificio fuera público. La respuesta de Luna fue medida, fría a ratos, cálida en otros. Reconoció la voluntad de colaborar. Exigió gestos concretos y pidió que la reparación incluyera medidas para no repetir lo sucedido. No prometió perdón, ofreció, con serenidad, una posibilidad de reconstrucción bajo condiciones. Para Ethan, eso fue más doloroso que la humillación. Un perdón condicionado era un espejo que mostraba cuánto costaba su silencio. No había rescate fácil. Había deberes que cumplir. Días después, cuando Ethan fue dado de alta, la ciudad venía a administrarle su castigo público.
Sus acciones, pequeñas y tardías, no borraban lo que había sido. Renunció a uno de sus sillones en el consejo, cedió parte de su paquete accionario en favor de la creación de un fondo para las víctimas y apoyó la apertura total de archivos. Las medidas no fueron suficientes para algunos, pero constituyeron un gesto que, para él, fue un alivio doloroso. La última escena del conflicto fue una audiencia más fría que la emoción. Sofía fue señalada en público por su papel en la red de encubrimiento. Algunos de sus cómplices fueron procesados. La justicia avanzó por terrenos escarpados, pero la herida no cerró. Las vidas se marcaron para siempre. Chloe recuperó cierta tranquilidad, pero quedó con la desconfianza que originan los traumas. Ethan recuperó el uso parcial de su mano derecha, con dolores persistentes y ejercicios que le recordarían su precio. Luna, que había logrado una victoria difícil, mantuvo en el pecho la sensación de que la justicia no recompone huesos rotos ni devuelve hijos perdidos. En la última página del libro que cerró esta etapa, Luna asistió a una ceremonia pequeña, fuera del foco. Allí dejó la caja con la cinta blanca en un altar conmemorativo, no como trofeo, sino como testimonio. Ethan, presente pero distante, vio cómo la cinta quedaba expuesta a la lluvia, ligeramente descolorida por el tiempo. Cuando la recogió para llevarla de nuevo a su bolsillo, sintió un peso que no sabía cómo cargar. Había probado a guardar el silencio por poder. Había probado a intervenir por amor. En el balance, lo que le quedaba era la devastación. El título que marcó la historia resonó en la última escena como una sentencia. El CEO orgulloso calló sus sentimientos por años. Ella se fue. Ahora él está destrozado. No se trataba de un final redentor ni de una absolución. Era la constatación de que algunas decisiones dejan huellas que el poder no borra. Ethan perdió algo más que la paz. Perdió la posibilidad de regresar a la persona que podría haber sido si hubiese hablado antes. Luna ganó la visibilidad que merecía. Pero en ese triunfo quedó la evidencia de lo mucho que se había tomado y de lo poco que la sociedad estaba dispuesta a reparar. En el eco de lo que sucedió, quedó una pregunta que atraviesa la historia. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por callar? Para Ethan, la respuesta llegó demasiado tarde, envuelta en placas de hospital, vendajes y miradas ajenas. Para Zoe Luna, la venganza o la justicia no borraron la ausencia de lo que pudo ser. Y para la ciudad, la lección persistió. El poder no debe ser una excusa para silenciar vidas. La última imagen que quedó en la memoria de todos fue simple y terrible. Ethan, solo en su despacho, la mano derecha envuelta en tela, sosteniendo la cinta blanca que ya no quemaba como antes, solo recordaba. Afuera, la ciudad seguía su curso como un mar insensible de luces. Dentro, en su pecho, la culpa era ahora la única compañía constante. Y cuando una mujer que se llamó Zoe se presentó como Luna para recoger lo que la vida le debía, Ethan comprendió que no era la pena lo que lo habría salvado, sino la valentía de haber hablado antes. Había elegido callar por miedo a perder el mundo que le daban. Al final, perdió lo que verdaderamente importaba. Si esta historia te ha conmovido y te ha dejado con preguntas sobre culpa, poder y justicia, deja abajo en los comentarios. ¿Hubieras perdonado a Ethan? Comparte si te ha llegado el peso de esta historia y suscríbete si quieres seguir explorando relatos donde el poder y la verdad chocan con consecuencias humanas.